¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? ¿O por qué el diablo se rebeló en el cielo? ¿O por qué Saúl emprendió una persecución encarnizada contra David? Todo esto fue o todo inició por la envidia que se le tenía al otro. Y es que dice el espíritu de profecía que la envidia es la cría del orgullo y que si se alberga en el corazón, pues ésta eventualmente conducirá al odio y luego a la venganza y por último al asesinato. Y nosotros a través de la historia ya hemos visto que es así. Hoy estaremos hablando acerca de la obra destructiva de la envidia, porque hoy no es diferente de antaño. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo lleno de odio y de envidia, y en el pueblo de Dios esto no es distinto. Así que sin más, bienvenidos. Sabemos que para transformar nuestro carácter necesitamos del Espíritu Santo, y para poder obtener el Espíritu Santo en nuestras vidas es necesario que oremos y se lo pidamos al Señor. Así que empezaremos nuestra meditación de hoy orando para que Dios nos pueda dar ese Espíritu Santo. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo y glorificado y bendito sea su nombre. Señor, rogamos ahora su presencia, su Espíritu Santo, para que nos pueda ayudar a decir este importante tema, Señor, que necesita su pueblo. Quédese con nosotros hoy y siempre y ayúdenos cada día a ser mejores. Ayúdenos para que nuestros corazones puedan irse asemejando al suyo. Quédese con su pueblo y con todas aquellas personas que tanto lo necesitan. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y tenemos aquí algunas definiciones acerca de envidia. Dice que del latín invidia, la envidia es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Se trata, por lo tanto, del pesar, la tristeza o el malestar por el bien ajeno. En este sentido, la envidia constituye el resentimiento. El sujeto no quiere mejorar su posición, sino que desea que al otro le vaya mal. Recordemos cuando estuvimos hablando acerca de los 10 mandamientos, que algo ya más o menos tocamos, sobre todo en el asunto de nuestros deberes hacia el prójimo, ¿no? Que muchas veces la codicia, que es el deseo de obtener lo que otros tienen, y nuestro propio sentido de inferioridad, pues nos hacen que llegar a albergar envidia o celo, que es otro de sus sinónimos, en nuestros corazones. Y es que este mal tan desgraciado que es en el ser humano, que lo lleva muchas veces, como ya hablamos al principio, incluso a quitarle la vida al otro porque no soporta su éxito. Y en esta definición vamos a ver algo muy interesante, que a lo mejor algunos ya lo sabían, pero bueno, al menos yo no, hasta ahora que me puse a investigar este tema, pues encontré esto. Bueno, lo que ya habíamos mencionado, que la palabra envidia viene del latín invidia, que aparte de significar en latín clásico malquerencia, malevolencia, celos, hostilidad y todos los sinónimos que quieran, en origen significa lo que se denomina también mal de ojo. No sé si nosotros hemos escuchado hablar acerca de eso que se dicen sobre todo en los pueblos, ¿no? Bueno, al menos allá en mi país se menciona mucho lo del mal de ojo. Ya le hicieron mal de ojo a esta persona porque tiene alguna enfermedad o yo qué sé. Y se dan tantas supersticiones acerca de este asunto, ¿no? En efecto, dice, es el nombre de acción, efecto, cualidad del verbo invidere, compuesto de in, hacia el interior, y videre, ver, que originariamente quiere decir meter la mirada dentro, meter el ojo dentro. Ahojar, dice, y después ya mirar con malos ojos, con hostilidad, estar celoso de. El mal de ojo, dice, es una creencia popular supersticiosa extendida por muchos pueblos, según la cual muchas personas tienen la capacidad de causar daño a otras solo con las miradas intensas
y provocarles un encantamiento que puedan degenerar en infortunios, suerte desgraciada, enfermedades, etc. Desde la antigüedad, dice, muchos pueblos han empleado objetos de carácter apotriopaico o amuletos para conjurar o evitar el llamado mal de ojo. Y bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Al menos en mi pueblo, cuando los niños, sobre todo los que eran bebés recién nacidos, se les colocaba, recuerdo, una pulserita o un cordón rojo en su mano para evitar que se le hiciera esto del mal de ojo. Y curiosamente esa palabra, eso de mal de ojo viene del latín de envidia, ¿no? Bueno, ya sabemos quién origina todo, en quién se originó la envidia, que fue primeramente en el enemigo. Bueno, y el enemigo ya va transmitiendo todos sus conocimientos y sus cosas mediante el mundo del espiritismo, ¿no? Y la superstición y todo esto viene por ahí. Pero bueno, es curioso que eso que conocemos hoy en día, esa creencia del mal de ojo, venga de esto mismo acerca de la envidia. Y aquí tenemos nuestro versículo para el día de hoy, que nos hablará precisamente acerca de esto. Pero si ustedes, dice, lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes, amargados y no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Santiago 3:14. Esta no es la Valera 1960, sino que es la traducción del lenguaje actual. La puse en esta versión porque, bueno, hablaba acerca de la palabra envidia, que bueno, estábamos hablando de envidia, pero en las otras versiones habla de celos, pero al final son sinónimos, ¿no? Y luego aquí tenemos un escrito, este no es de Elena White, sino que es de uno de los libros de los pioneros, de uno de los periódicos, pero es muy interesante lo que nos llega a decir acerca de la envidia. La emulación, dice, es el amor a la superioridad, deseo o ambición de igualar o superar a los demás. El deseo y el esfuerzo resultante de igualar o superar a otros u otros en alguna cualidad, logro o logro, es una expresión del puro amor a la superioridad de uno mismo y a la incapacidad de soportar la idea de que otros deberían de ser superior. La palabra original es literalmente celos, dice, y en otras traducciones se traduce así. Y la declaración de la palabra de Dios en cuanto a los celos es que es cruel como la tumba. Y su sinónimo, dice, es envidia. Y la envidia es un sentimiento de inquietud, mortificación o descontento, excitado por la contemplación de la superioridad, la prosperidad o el éxito de otro, acompañado de cierto grado de enemistad o malignidad y a menudo o generalmente con un deseo o un esfuerzo por desconcertar o mortificar a la persona envidiada. Me pareció una definición totalmente magistral y acertada acerca de este tema que estamos hablando, acerca de la envidia. Habla de la envidia y los celos, que habla de que son sinónimos ambos, ¿no? Con algunas variaciones, pero bueno, al fin y al cabo lo mismo. Nos habla de que los celos es cruel como la tumba, es cruel, es como la muerte misma. O sea, al llegar a albergar celos en nuestras vidas, dice que es, bueno, es tan cruel como la muerte, es muy fuerte. Y nos habla de que esa envidia es un sentimiento de inquietud, de mortificación y de descontento. La persona que es envidiosa, la persona que constantemente está criticando a otro, es porque en su vida, bueno, no está contenta, vive amargada todo el tiempo, ve bueno, se ve en inferioridad y ve que su vida absolutamente no tiene éxito en nada y que los otros son mejores que ellos, según su propia opinión, ¿no? Y entonces esta persona quisiera ser mejor que el otro y muchas veces entre hermanos y amigos pasa esta situación, ¿no? Y entonces como molesta, porque yo no soy igual al otro, porque el otro es mejor, ¿no? Entonces dice que su objetivo, porque ya hay maldad, porque ya hay orgullo ahí adentro, es que
es desconcertar o mortificar a la persona envidiada. ¿Y de qué manera se mortifica a una persona o se desconcierta? Pues con la crítica, inventándole falsos testimonios, hablando cosas que realmente no son y todo el tiempo yendo contra aquella persona. La emulación, dice, aparece primero y pretende alcanzar una posición de superioridad sobre otro. Y cuando esto no se puede lograr, entonces la envidia llega con su marea. Cuando la emulación en sí misma es derrotada, dice, inmediatamente seguida por la envidia, que siendo enemistad provocada por la codicia, bueno, estuvimos hablando, ¿no?, que generalmente todos los males provenían de ese sentimiento de la codicia y al final cada una de estas cosas va ligada, va unida. Pues sabemos que todo el mal va unido, ¿no?, y que es una cadena uno tras otro. Espera en secreto, dice, una oportunidad para desahogar su malignidad, que en sí misma es odio. Una persona que es envidiosa tiene odio en su corazón. Una persona que envidia a otra es porque le molesta, ¿no?, la superioridad del otro, por lo tanto lo odia, lo llega a odiar, aunque muchas veces se diga que no. Los hombres, dice, que tienen opiniones, y esta sí que ya es una cita de Elena White. Los hombres, dice, que tienen grandes opiniones de sí mismos, a menudo están en error, pero no lo confesarán. Aquellas personas que se creen tan santos y que tienen una opinión mucho más elevada de la que deberían de tener, aquellas personas que, bueno, que ya están tocando con el cielo con la mano, que son perfectos, o al menos eso aparentan ser, aunque luego salgan diciendo de que no, que yo también tengo cosas que cambiar, pero con las cosas que van diciendo ya es que prácticamente están en el cielo, ¿no? Entonces dice que están en error. A menudo están en error. A menudo estas personas que andan con ese sentido de la superioridad de otros, pues están en el error, pero no lo confesarán. La envidia, dice, y los celos son enfermedades que desordenan todas las facultades del ser. Habla de que son, bueno, los pone como unas enfermedades de la mente, ¿no? Aquellas personas que tienen ese sentimiento en sus corazones, ¿qué pasa? Que mentalmente no están bien, mentalmente hay un desorden ahí y entonces no pueden pensar bien, todo lo tienen distorsionado, todo lo ven mediante ese prisma, el de la envidia. Por lo tanto, cualquier cosa que haga otra persona, por muy buena que sea, ya habrá siempre un pero. ¿Por qué? Porque la cuestión es que hay odio en su corazón y el deseo de ser superior al otro. Y el que otra persona se supere no le va bien al envidioso. Después de haber empezado, dice, en el camino de la apostasía, se originaron con Satanás en el paraíso, dice. Después de haber empezado el camino de la apostasía, pudo ver muchas cosas que eran objetables, dice. Después de caer, envidió a Adán y Eva en su inocencia. Los tentó a pecar y a volverse como él, desleal a Dios. Y tenemos a nuestro, bueno, como lo dije al principio, al primero de todos, donde se originó el pecado, donde se originó el orgullo, donde se originó la envidia, Satanás. Satanás, uno de sus primeros sentimientos que empezó a sentir de malo fue la envidia, fue el por qué se le da más crédito a Jesús. Si yo soy hermoso, si yo tengo esa sabiduría, soy el director del coro celestial, soy el tercero en el reino, pero no quería ser el tercero, quería ser el primero. ¿Y por qué no a mí, no? Y todo el rato en eso de la envidia y en ese odio que se fue generando a raíz de esto. Entonces en él se generó ese sentimiento tan malo. Y entonces, a pesar de que dice aquí que había muchas cosas objetables, que eran objetables, había muchas cosas que a lo mejor, bueno, ya lo dice el espíritu de profecía, que Satanás luchaba también contra ese sentimiento, veía que no sabía bien qué era lo que le estaba pasando, ¿no? Mas, sin embargo, decidió darle rienda suelta, no lo refrenó lo suficiente y al final, pues, acabó como acabó, ¿no?
Y entonces dice que empezó a envidiar ¿a quién? A Adán y a Eva, a esa creación, a esa nueva creación que el Señor había hecho, a su inocencia, porque él ya no la tenía, porque él había caído, él la tuvo en su momento, pero ahora no, mientras que Adán y Eva tenían inocencia en ese momento. Y era algo muy preciado para el Señor. Entonces, ¿qué quería hacer? Bueno, vemos, él quería amargarle la vida al ser humano y con eso ya sabía que le iba a amargar la existencia a Dios. ¿Por qué? Porque iba a hacer caer a una de sus obras más preciadas, que era Adán y Eva, que era el ser humano, y que sabemos que fueron creados ¿para qué también? Para suplir todos esos ángeles que cayeron, que se vinieron con él, que fueron expulsados del cielo. Y eso más le dolía y más le daba en esa herida. Aquellos dice que aceptan sus atributos desmeritarán a los demás, tergiversarán y falsificarán para construirse a sí mismo. Y es que es la obra de Satanás. Es la obra que él hace mediante sus agentes, esos que andan de envidiosos y tergiversando y falsificando los atributos de los demás, la obra que los demás hacen y el conocimiento que los demás tienen. Y la situación es esa, que estos envidiosos, con el espíritu de Satanás ahí, quieren que esas personas, el mundo no las vea así, no las vea buenas, no las vea intachables que no le realce el éxito que están teniendo, ¿no? ¿Y qué hace? Pues utiliza lo que mejor sabe, ¿no? El tergiversar, el falsificar todas las situaciones. Estas personas, dice, son generalmente incurables y como nada de lo que se ensucia puede entrar al cielo, no estarán allí. ¿Por qué no estarán ahí? ¿Por qué estas personas no estarían ahí? Bueno, es lógico, ¿no? El mal no puede estar en el cielo. Pero ¿qué pasaría si estas personas con ese sentimiento de envidia y de celos en sus corazones entraran al cielo? Pues ya lo veremos aquí. Criticarían, dice, a los ángeles, codiciarían la corona de otro, no sabrían qué hacer o sobre qué temas conversar, a menos que pudieran encontrar algunos errores, algunas imperfecciones en otro. Entonces dice que estas personas estarían en el cielo, y el cielo que es perfecto, los ángeles que son perfectos, donde todo es perfecto. Entonces, ¿qué harían? Lo mismo que hizo Satanás, obviamente, criticarían a los ángeles, codiciarían, dice, la corona de otra, esa corona de este es más grande que la mía, ¿no? Yo la quiero para mí, porque este la tiene y yo no. Esa corona tiene más estrellas, yo la quiero para mí. No es justo, ¿no? Bueno, es lo que decía el enemigo, ¿no? No sabrían, dice, qué hacer en el cielo, sobre qué temas conversar, porque ahí todo es puro y santo. Y no se anda hablando mal del uno del otro. Mas, sin embargo, ellos buscarían esas imperfecciones y todo eso, aunque no existan, se las imaginarían, porque el envidioso muchas veces es lo que hace. Las imperfecciones no existen y se las imagina o las exagera, porque obviamente que todos tenemos nuestros errores. Pero ¿qué es lo que hace una persona cuando tiene odio en su corazón y envidia lo que tiene el otro? Pues aquellos errores que tienen a lo mejor los exagera y los pone desde su prisma, ¿no? O dice que tales errores sean cambiados por el seguimiento de Cristo. O dice que se vuelvan mansos y humildes de corazón, aprendiendo en la escuela de Cristo. Entonces, dice, saldrían no como misioneros de Satanás para causar desunión y alienación, dice, sino como misioneros de Cristo, para ser pacificadores y trabajar con Cristo en la restauración y no en la destrucción del carácter. Que el Espíritu Santo de Dios, dice, entre y expulse esa pasión impía, que no puede sobrevivir en el cielo, dejadla morir, que sea crucificado. Abre el corazón a los atributos de Cristo, que fue puro, santo, sin mancha, sin culpa. Y aquí la sierva del Señor nos termina dando un consejo y un aliento para aquellas personas que si albergan eso en sus corazones, si tienen esa cosa tan mala ahí, ese orgullo y esa envidia, pues pedirle la ayuda del Espíritu Santo, porque es el único que puede desarraigar
este sentimiento tan malo en nuestros corazones y abrirle, dice, ese corazón para que el Señor pueda cambiar, para que podamos intentar caminar en esa senda que el Señor nos ha marcado. La envidia, dice, no es solo una perversidad de temperamento, sino un trastorno de todas las facultades. Bueno, ya estuvimos viendo una cita algo parecida en la anterior, ¿no? Comenzó con Satanás, dice, deseaba ser el primero en el cielo. Y como no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Envidió a nuestros primeros padres y tentó a pecar y así los arruinó a ellos y a toda la raza humana. Bueno, ya lo comentábamos, ¿no? En la otra cita que hablaba más o menos algo así, de que él deseaba ser el primero en el cielo y por ese deseo de superioridad y al ver que no se le daba el honor que él quería recibir, pues ¿qué hizo? Hacer pecar al ser humano y por ende que los arruinó a ellos y a toda la raza humana. Y tuvo que haber un precio muy alto para arreglar todo ese desastre, para aquellos que lo quieran arreglar, obviamente. ¿Y cuál fue ese precio? Pues la crucifixión de nuestro Señor, la muerte de Cristo en la cruz y todo lo que pasó, el venir a este mundo, el dejar el cielo para venir a sufrir penurias por amor a nosotros, fue la única manera de arreglar el desastre que originó esa envidia precisamente en el corazón de Satanás. El hombre envidioso, dice, cierra los ojos ante las buenas cualidades y las nobles acciones de los demás. Y es que es mucho más fácil para estas personas que viven amargadas con su vida, que viven jactándose de su vida y de su vida santa y de su vida buena y no sé qué más, sin embargo, por dentro están amargados. ¿Qué es lo que hacen? Aquellas personas a lo mejor están haciendo algo bueno, algo por el bienestar de la humanidad, mas sin embargo, eso no vale. Vale los errores, el ir buscando cada punto, cada error, el ir juzgando cada motivación de lo que hace aquella persona, ¿no? Que si lo hace por dinero, que si no sé qué, bueno, y todas las cuestiones que hoy en día se dan. Y no es que no solamente se da en nuestro medio cristiano, que ya es grave que se dé en nuestro medio cristiano o en el llamado pueblo de Dios, obviamente, sino que en el mundo, por regla general, esto es así. ¿Y cuántas muertes no hemos visto por envidias? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas cosas malas que le hace uno al otro? Incluso hablábamos de esos mal de ojos, ¿no? Que hay gente que no cree, bueno, es que el diablo existe y tiene sus poderes y tiene su gente que utiliza para este tipo de cosas. Siempre, dice, está listo para menospreciar y tergiversar lo que es excelente. Siempre, las personas que son envidiosas por regla general, siempre están ahí vigilando lo que uno está haciendo. ¿Para qué? Para menospreciar, dice, para tergiversar lo que haces, para ponerlo todo desde el prisma que ellos ven las cosas. Y así que ante el mundo se vean como personas nefastas, ¿no? Mas sin embargo los nefastos son ellos. Los hombres a menudo confiesan, dice, y abandonan otras faltas, pero hay poco que esperar del hombre envidioso. Y es que tan grave es la envidia en el corazón, que bueno, ya vimos que más allá lo decía, muchas veces es incurable. Y aquí nos dice que hay poco que esperar en el hombre envidioso, si es que tiene todos los atributos ahí metidos de Satanás, de eso que inició la caída de Satanás. Ya que envidiar a una persona es admitir que es superior. El orgullo no permitirá ninguna concesión. Si se intenta convencer al envidioso de su pecado, se amarga aún más contra el objeto de su pasión y con demasiada frecuencia se sigue siendo incurable. Y si se le intenta convencer de esa envidia, ¿no? De ese pecado, de que lo que está haciendo no está nada bien, de lo que está hablando es por puro orgullo, por pura envidia, pues ¿qué pasa? Dice que se amarga más y por lo tanto se molesta más. Y ya luego vienen los insultos y que le desea de todo menos cosas bonitas. Y con frecuencia, dice, entonces se va haciendo algo más enquistado en el corazón y al final va a la perdición total. El envidioso, dice, difunde veneno donde quiera que vaya.
alejando a los amigos y despertando el odio y la rebelión contra Dios y el hombre. Busca ser considerado el mejor, el más grande, no haciendo esfuerzos heroicos y abnegados para alcanzar la meta de la excelencia por sí mismo, sino quedándose donde está y disminuyendo el mérito debido a los esfuerzos del otro. El envidioso, dice, donde quiera que va destilando su veneno, como una serpiente, ¿no? Ese símbolo que tiene Satanás de serpiente, ¿no? Y el envidioso, pues, destila ese veneno, viene de su padre el diablo, ¿no? Y dice que va alejando a los amigos y despertando el odio, metiendo cizaña por ahí, ¿no? ¿Y por qué? Busca ser considerado siempre el mejor. Yo quiero ser mejor que me adoren a mí, que me vean a mí, que yo soy santo, que yo sí soy mejor que aquel. Mira que él hace esto, esto y esto. Y en lugar de qué dice, de hacer esfuerzos heroicos y abnegados por alcanzar la meta de la excelencia, pero no pisando al otro, no degradando al otro, sino que por medio de ese sacrificio personal para alcanzar ese ideal que Cristo quiere. Y lamentablemente ese mismo espíritu que, como decíamos, que inició en Satanás, pues hoy en día se está viendo y en todo su esplendor. Nosotros sabemos que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, todas las cosas malas van como en doble o en triple. O sea, todo se hace aún más grande. Y la envidia está por todos lados. ¿Cuántas personas no han sufrido por esta cuestión de la envidia de otros, ya sea dentro del pueblo de Dios o en el mundo? Ya sabemos que las cosas se dan igual en todos lados. ¿Y cuántas personas hay haciendo esta obra destructiva? Por eso la titulé La obra destructiva de la envidia. Dentro del pueblo de Dios hay personas que son así y se dedican a andar instigando en grupos, en iglesias, donde sea, poniendo mal a aquella persona objeto de su envidia, a aquella persona que envidian, a aquella persona que ellos creen que es superior a ellos. Y toda está la cuestión en la falta de autoestima que tiene esta persona de sí misma, de que muchas veces tenemos el sentido de la superioridad de otro, pero otras veces es porque se siente muy inferior y se siente como nada, ¿no? Dios nos ayude para que si nosotros estamos en esa obra de andar envidiosos contra aquellas personas que están haciendo las cosas o que intentan hacer las cosas bien, porque sabemos que perfectos no somos, pues que puedan recapacitar, que puedan cambiar. Muchas veces te critican. ¿Por qué te critican? Porque van contra ti personalmente, por envidia, ya lo hemos visto aquí. Es toda la cuestión raya en la envidia que se tiene del trabajo que Dios le ha dado a esa persona o del privilegio que Dios le ha dado a una persona. Lamentablemente, esto es así. Que el Señor nos ayude para poder seguir adelante a pesar de que en nuestro camino vayamos encontrando este tipo de personas. Y que el Señor nos ayude a nosotros a orar por ese Espíritu Santo para nosotros no caer también en este tipo de cosas. Porque dice la palabra de Dios que quien piense estar firme, mire que no caiga. Así que esta ha sido nuestra matutina para el día de hoy. Que podamos pasar un feliz resto del día.